Hola a todos y bienvenidos a Leyes sin Estrés. Estamos muy emocionados de tenerlos aquí para explorar juntos el fascinante mundo del derecho, sin complicaciones ni estrés. Buenas tardes a todos, buenos días, a la hora que nos escuchen, gracias. De nueva cuenta aquí en el podcast, yo soy Oscar Vázquez Hernández, un servidor, y me da un gusto enorme tener de nueva cuenta conmigo a mi gran amiga Verónica Hernández. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Oscarito, buenas tardes, y a todo el equipo que te escucha. Gracias por invitarme nuevamente a tu programa. Y hoy en particular quisiera darle la bienvenida a un gran maestro para mí y un excelente alumno de un señor que pocos van a conocer, pero que fue Vela Treviño, el licenciado Agustín Octavio Marván. ¿Cómo está, maestro? Bien, buenas tardes, aquí para platicar del problema actual. Gracias, licenciado. Bueno, pues como todas las presentaciones, quiero comentarles un punto, un tema muy particular. Tiene que ver con el exministro Saldívar y queremos poner en la mesa las repercusiones que es lo que va a tener. Para los que no sepan, está denunciado el exministro de la Suprema Corte de Justicia por haber realizado conductas ilegales durante su labor, su trabajo como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y eso es para nosotros, el gremio de los abogados y para la ley en general, algo sumamente delicado. Berito, no sé si quieras comentarnos algo al respecto. Pues mira, más que comentarles, quisiera hacerle una pregunta al licenciado Agustín Marván, que es con lo que creo que podríamos comenzar respecto de este tema, y es, ¿qué tan lícito es que se presente una denuncia anónima ante la presidenta del Consejo de la Judicatura de la Federación para dar inicio a una investigación a un exfuncionario del Poder Público, del Poder Judicial Federal? A ver, el origen de las denuncias anónimas, ¿por qué tiene ese origen? ¿Por qué está contemplado? Y no es nuevo en la Corte, ni es nuevo en las Procuradurías. ¿Cuál es el objeto de las denuncias? Que aquellos que tienen conocimiento de un delito o participaron en él, hacen del conocimiento de la autoridad una conducta irregular. Es falso lo que dicen que es inaudito, y es cierto. El propio Arturo Saldívar, en su gestión como presidente del Consejo de la Judicatura, admitió y dio trámite a 283 denuncias anónimas contra funcionarios en funciones. ¿Qué tiene esto de peculiar? Pues que es contra un ministro o exministro que renunció a su cargo para volverse promotor del Poder Ejecutivo y auxiliar a la candidata del partido en el poder en su plan para renovar la Corte. ¿De qué se le acusa a este exministro? De haber influido y ordenado cierto tipo de resoluciones a favor de determinada persona. Asuntos que son muy diversos. El que hace escándalo es el caso que tiene que ver con la señora Wallace. ¿Cuál es el antecedente? Una mujer francesa procesada y condenada por secuestro. Arturo Saldívar hace una tesis que se vuelve bandera del Poder Judicial, hablando del fruto envenenado. ¿Qué es esto? Que la prueba ilícita no puede dar origen a una prueba lícita. Esto se sigue, causa un desencanto en el Poder Ejecutivo, porque había ya roces político-internacionales con esa resolución. En el mes de febrero de este año aparece un reportaje por una reportera que no puedo o no recuerdo su nombre, que descubre a través de correo electrónico, le llega
un hackeo al teléfono de Arturo Saldívar. ¿Qué aparece en ese WhatsApp o en esos correos? Uno, que Arturo Saldívar, o el teléfono que aparentemente es de Arturo Saldívar, hace un movimiento para que un periodista acuda al penal de Morelos a entrevistar a un coacusado del caso Wallace, entrando, haciéndose pasar como defensor público federal. Hay una serie de conversaciones entre el reportero que va y Arturo Saldívar, donde dice con quién tiene que hablar, que lo remite al director de la Defensoría Pública Federal, donde dice cuánto te va a costar y cobran a través de, aparece en el WhatsApp, un recibo por 300,000 pesos depositado a una cuenta de Arturo Saldívar. Esa cuenta es de un banco, Banorte, para ser exactos, que no está registrada en la relación de bienes de Arturo Saldívar. Hecho probado. 2. La cuenta existe a su nombre. Hay una serie de compromisos adquiridos en esas conversaciones que al fin de cuentas se realizan. De ahí nace una noticia bomba que no le da mucho crédito a la opinión pública hasta que la ministra Norma Piña recibe la denuncia. La denuncia le atribuyen una serie de conductas y acciones o omisiones a Arturo Saldívar. La ministra, como presidenta del Consejo Nacional, del Consejo de la Judicatura Federal, la recibe y le da trámite en términos legales. Se publica la admisión de la denuncia, que no tiene por qué no ser pública, y genera el revuelo que hoy conocemos. Oscarito, si nos dices o nos puedes decir de qué se trata la denuncia publicada. Pues propiamente de lo que se trata la denuncia es de actividades, como bien lo dijo y señaló, son corruptelas, haber convencido a funcionarios internos, y eso es lo delicado, haber convencido a personal de la Defensoría de Oficio, personal interno, personas que trabajan para la Suprema Corte de Justicia. Y bueno, nosotros tenemos en nuestro poder la investigación J/108/2024, y no es un secreto, esto está en el Poder Judicial Federal, es público, cualquiera puede buscar esos datos. Y ahí aparece exactamente la denuncia que se señala en contra del expresidente de la Corte. Hay una lista de personas que al parecer fueron realizaron actividades obedientemente a consideración del magistrado o del presidente en su momento, al ministro de la Corte, y también hay personal de la Defensoría de Oficio y actividades internas. Leímos aproximadamente 40 nombres, de los cuales no vamos a señalarlos, pero al final lo que hicieron fue obedecer una instrucción ilegal, ilícita, violando los procedimientos internos. Ese es el concepto, uno de los conceptos de los hechos que se narran en la denuncia. Otro es que al parecer también recibió un capital económico, dinero, por haber realizado favores a través de un reportero que se dijo ser defensor y le permitieron ingresar a un penal, y lo que todo esto conlleva, haberlo metido en una lista de defensores públicos federales, la Defensoría Pública Federal, también participando personal de la Defensoría Pública, y esto pues evidentemente es un delito, porque ni el reportero Rafael ni los demás defensores deberían haber permitido este hecho. Entonces no solamente se trata del magistrado, del presidente, expresidente de la Suprema Corte, se trata de personal que obedeció conductas ilegales, ilícitas, y bueno, para conocimiento de todos,
la mayor parte de las personas que trabajan en el Poder Judicial Federal, máxime siendo defensores de oficio, son abogados. Hay un principio de derecho hacia nosotros, nos obliga el saber que hay consecuencias jurídicas por hacer actividades ilegales. Y ese es el punto más importante aquí, que habiendo personas con títulos de derecho, maestrías, siguieron una instrucción ilegal durante la presidencia del señor Saldívar. Y eso es para nosotros, Vero, lo más preocupante, lo más delicado, porque la consecuencia que esto va a acarrear para este grupo de personas me parece que es muy delicada. Pero, ¿qué les parece si vamos por partes? Como bien dijo el licenciado Agustín Marván, digamos, la noticia más sonada o más escandalosa en este momento es en relación al asunto de Wallace. Pero, ¿qué tan veraz es la información que se obtuvo a través de este portal o de esta red de espionaje de Pegasus, ¿no? Porque creo que en México tenemos un marco jurídico donde la Constitución va a prevalecer como eje rector de nuestro sistema de impartición y administración de justicia, y en este sistema se prevé la comunicación privada. ¿Qué tanto podría defenderse Saldívar aduciendo que no existía alguna orden de algún juez federal donde se le pudiera intervenir sus comunicaciones y se pueda producir inclusive una prueba ilícita que, aunque puede ser que haya sido real, no pueda ser usada en su contra? Bueno, a ver, tienes toda la razón. La intervención a través de Pegasus del teléfono de Saldívar sí es ilegal, pero lo cierto es que esa intervención revela hechos irregulares probados que son sancionables, si no penalmente, sí administrativamente. Y dos, pues la conversación da pasos a conductas que aparentemente sí se realizaron. Entonces, la ilegalidad de obtener los datos, yo creo que no subsana la ilegalidad de la conducta. Aunque no sea sancionable, sí es sancionable moralmente, y es claro que hay una falta administrativa consistente en influir y hacer actuar ilegalmente a un funcionario. Ahora, aquí hay un acto de corrupción. No, si existe el depósito como tal, no tenía por qué Arturo Saldívar recibir 300,000 pesos en su cuenta. No, ni haber ocultado ese dinero. Está oculta. Ahora, esa cuenta está ocultada. Entonces es una falta administrativa sujeta a responsabilidad el haber ocultado la cuenta, ¿no? Está claro que es su cuenta. Está claro que pidió el dinero. Está claro que se lo dieron y el resultado se dio. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? Sí puede ser ilegal la difusión, pero las pruebas no están tachadas de ilegalidad. Los informes que llegara a dar la Comisión Nacional Bancaria, la certeza de que no registró esa cuenta. Si hay responsabilidades que, aunque pueden ser, balconeadas por el chisme, no necesariamente pierden toda su fuerza legal, porque hay omisiones realizadas por el ministro en funciones. Entonces creo que sí puede proceder hasta una cuestión penal y una responsabilidad administrativa contra Saldívar. A mí me parece gravísimo que la FGR no se haya pronunciado. Primero porque hay una noticia criminal. La ley marca que se puede, a través de una nota, y esta es una nota periodística, pero es una nota periodística que no obtuvo la información derivada de un acto ilícito. Aquí lo que dice la reportera es: yo obtengo los datos de un tal portal de donde se había obtenido un malware que se llama Pegasus, que fue sonado,
y que derivado de eso ella tiene la información y ella hace otra investigación para verificar efectivamente si existió la cuenta de banco, hace un depósito de 50 pesos a la cuenta de Saldívar y aparece el nombre completo del ministro. Esa información es real, es más, debe tener antecedente en la comisión, se puede verificar y la Fiscalía no se ha pronunciado. Bueno, pero el hecho de que no se haya pronunciado todavía la Fiscalía General de la República, uno, no quiere decir que no haya iniciado una investigación, o dos, pone de relieve pues que existen intereses tal vez un poco políticos, ¿no? Bueno. Porque aquí estamos de acuerdo que hay una pugna entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, donde el Poder Ejecutivo está protegiendo aparentemente a un exministro, ¿no? Sí, bueno, acuérdense que ya hubo ministros de la Corte en la cárcel. O sea, el ministro de la Corte, Díaz Infante, acabó en la cárcel por haber recibido un cohecho de un abogado para librar a Abraham Díaz. A lo mejor ustedes son muy jóvenes para recordarlo, pero esto fue a mediados de los 90s, que un ministro de la Corte ordenó y coparticipó en un cohecho a magistrados de Guerrero para librar a un asesino confeso. Entonces, ya hay un antecedente de un ministro en la cárcel. Tuvo prófugo mucho tiempo, pero al fin de cuentas acabó en la cárcel y condenado. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias jurídicas de la conducta de que se probara de Arturo Saldívar? Pues una inhabilitación y una sanción económica en lo que conocemos al momento. ¿Qué bemol tiene esto? Pues que contra la resolución que haga la Corte, porque es la que va a juzgar a Saldívar, no existe recurso alguno. Porque no hay autoridad que pueda revisar a la Corte. Y entonces esto sería el ámbito internacional que generaría un gran problema para Saldívar, porque la Corte Interamericana pues, se tarda un año en recibir una demanda. Entonces, esto sí genera un problema serio. Ahora, en el caso particular del asunto con Saldívar, ahorita que menciona a otros magistrados, otros colegiados de Guerrero con el caso de Díaz, en el caso particular de la nota, se comenta también que al parecer el asunto por el cual está siendo investigado, el asunto de Wallace, Margarita Ríos Farjat en 2022 solicita, o por instrucciones de él, eso está en veremos porque es un argumento, no se tiene dato al respecto, pero una de las magistradas que el presidente de la Corte tenía, digamos, dentro de, como parte de su grupo de magistrados, de ministros, al parecer fue la que solicita o la que hace el proyecto para que el asunto de Wallace, en el caso de Lomelí y la señora Brenda, que son las dos implicadas y que solicitan que la Suprema Corte atraiga el caso, es ella la que al parecer sale en los nombres del reportaje y señala que ella, por presiones de Saldívar, planea o hace la planeación del proyecto para que se traiga a la Suprema Corte. A traerlo no es otra cosa más que pedir al fuero común que le permite el expediente, que mande una copia y que lo analice. Bueno, yo quisiera probar, el asunto estaba en un tribunal colegiado, no fuero común, fuero federal. ¿Qué hace la Corte? Lo atrae por considerarlo pues, de interés, vamos a llamarse así. Ahora, en esa conversación de WhatsApp indebidamente filtrada, aparece la intención de pedirle a la ministra que lo atraiga y la consecuencia fue que lo atrajo. Entonces, ¿qué nos genera esto? Pues una certidumbre en los hechos denunciados en el WhatsApp. Aunque sean ilegales, sí se da la certeza de que se realizó el acto. Como diríamos, pues hizo su chamba el coyote, logró lo que quería. Bueno, pero de todas formas hay que recordar a toda la gente, a todo el público que nos escucha, que actualmente pues,
todos gozamos del principio de presunción de inocencia, ¿estamos de acuerdo? Y hasta que no se nos demuestre lo contrario, vamos a ser inocentes, y hasta ahorita pues creo que eso es algo que le está favoreciendo al exministro Saldívar, este principio de presunción de inocencia, que nadie podemos hablar de su culpabilidad, sino hasta que exista una sentencia que haya causado Estado donde lo declaren responsable. A ver, hay una cosa que yo he platicado con Oscar que se llama justicia mediática. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Pues primero, que se duda de la integridad de Arturo Saldívar. Dos, que Arturo Saldívar hoy por hoy es parte del poder ejecutivo, digamos, y este está peleado con el poder judicial. Eso es público y notorio. ¿Qué genera esta nota? ¿Qué genera este inicio de investigación? Pues sospechas. ¿A quién acaba? Arturo Saldívar. ¿Qué ha hecho Arturo Saldívar? Defenderse, en mi concepto, muy mal. ¿Por qué? Porque dice que no es cierto, que las denuncias anónimas son inauditas, cuando él mismo recibió 283 denuncias anónimas y les dio trámite. Dice que puede ser un homónimo de la cuenta de Banorte, cuando está su RFC y no existe una persona que se llame igual en México, ¿no? Ahora, que la cuenta puede ser aperturada por alguien, lo que quiera, sí, pero lo cierto es que en esas conversaciones se habla de un dinero, se cobra un dinero y se deposita un dinero. Sí es inocente, pero la presunción en contra la tiene su propia conducta. Bueno, sí, y creo que más grave es que hay muchos antecedentes. También en la nota aparece que no solamente fue denunciado por lo que respecta a esta persona o a esta reportera, sino que tiene antecedentes de magistrados de circuito que denuncian que habían tenido, digamos, cierta presión por parte de él, y que no es la primera vez que había ocurrido. O sea, esto no es un caso aislado. Sí, pero ahora, tampoco creo que sea la primera vez. Pero también hay una confesión expresa del presidente de la República diciendo que en los casos le hablaba y que él hablaba con los jueces y les decía que mucho cuidado, que resolvieran conforme a derecho, pero bien. Pero sí hay, claro, una intromisión de Arturo Saldívar con los jueces y del Poder Ejecutivo, confeso, que le hablaba al titular de otro poder para que resolviera de tal forma o las formas, ¿no? Entonces, pues sí hay una serie de presunciones que nos llevan a meditar o a pensar que Arturo Saldívar actuó contrario a derecho, sin quitar abajo la presunción de inocencia. Claro, digo, hay que recordar que vivimos en un estado de derecho de corte democrático, ¿no? Donde debe de prevalecer en primera instancia pues la división de poderes, que ese es uno de los ejes rectores de este tipo de sistemas de impartición de justicia, a contrario de los sistemas arbitrarios, ¿no? Y bueno, pues sí, el hecho de que el Poder Ejecutivo se esté metiendo las manos, aunque sea invisiblemente, en el trabajo del Poder Judicial, pues habla de un autoritarismo por parte del Ejecutivo. ¿No te parece, Oscar? Pues incluso más grave, pero el problema mayúsculo para mí es que no solamente se trata del Ejecutivo. Aquí fue un reportero, que dicho sea de paso no tiene absolutamente nada que hacer, a menos que este reportero tenga, y hablamos del reportero que ingresó por favoritismo de Ricardo Rafael, que entró al penal en donde estaba Brenda, y que hasta donde yo sé y entiendo, ser licenciado en comunicación no te da una cédula profesional en derecho. De entrada, esa es una falta de certeza jurídica de los gobernados. ¿Por qué una persona en particular que dice haber entregado más de 600,000 pesos a alguien de la Defensoría de Oficio puede entrar a ver a una persona en un penal diciendo que es de la Defensoría de Oficio? Aquí lo grave en eso, ya deja el tema político, porque van a decir que todo es político o que todo tiene que ver con colores, y esto la verdad es que no tiene que ver con eso.
yo creo que lo más grave es que pareciera que ponerle un número a un magistrado, a un ministro de la Suprema Corte es suficiente para obtener una resolución a modo o condiciones legales diferentes a las que la ley debe prevalecer. Y al menos yo como abogado, no sé el gremio en general, pero al menos nosotros que conocemos y entendemos que eso es gravísimo, porque entonces no tendría caso tener esta simulación de derecho. Simplemente se coloca a la persona que tenga más poder económico, mejores intereses políticos, a lo que más le convenga al ministro en turno, y bueno, como lo quieren hacer, ¿no? Que cada quien tenga su ministro a modo. Eso es lo que para mí es delicado, porque nos deja a todos en un estado de incertidumbre jurídica, legal. Es más, ¿quién se encarga de revisar las sentencias? Este señor Saldívar hizo infinidad de sentencias relevantes cuando estuvo como presidente de la Sala y presidente de la Suprema Corte. Lo que esté pasando con él, o lo que haya pasado con él, en este momento y con esta nota, tilda de falso, tilda de ilegal, todo su actuar. Sí, desestabiliza, ¿no? Más bien todas las resoluciones que él haya emitido, porque pues pone en duda la honestidad o la honorabilidad en su trabajo, que creo que es una de las características de que tiene que contar un servidor público. Yo más que hablaría, pone en duda su imparcialidad. O sea, ¿fue parcial o no fue parcial? Y si nos vamos a revisar los antecedentes de sus resoluciones, pues esta es muy peligrosa, porque al fin de cuentas hubo hasta un conflicto internacional entre Francia y México por esta resolución. Ahora, aquí tenemos un problema nuevo, porque es la primera vez o la segunda vez que el Poder Ejecutivo se confronta con el Poder Legislativo. Pero aquí lo grave es que el Poder Ejecutivo está defendiendo a un exfuncionario del Poder Judicial. Ahorita me equivoqué, dije Poder Legislativo, pero es Poder Judicial. Entonces, sí tenemos un problema grave, importante, que las consecuencias no las vamos a saber. Y eso pues, nos vamos a enterar cuando se resuelva la queja o la investigación contra Arturo Saldívar y los demás funcionarios. Esto va a ser secreto porque así lo marca la ley, es sigiloso, nomás vamos a saber las consecuencias finales. ¿Que cuáles pueden ser? Pues no sabemos hasta dónde va a llegar. Sí, pues ya con el tiempo sabremos en qué acaba este asunto del ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. Pues sí, a mí me deja un poquito sin sabor, pero bueno, para todos los que nos escuchan, Arturo Saldívar no es la ley. La Suprema Corte de Justicia es la representación de la ley en la máxima expresión de nuestro país. Nosotros como grupo y gremio no desestimamos que la ley deba prevalecer sobre cualquier acto ilegal como este, y ante esa situación pues debemos estar conscientes y tranquilos de que la ley debe prevalecer, sea este o cualquier otro caso. Ante esto, y muchas gracias a ustedes por acompañarme el día de hoy, a todos los que nos escuchan, muchas gracias y nos vemos pronto.